¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Y a su nombre. Y con Cristo tenemos victoria. Grábese eso en su mente. Con Cristo tenemos victoria. Bueno, ya que sabemos que con Cristo tenemos victoria, hoy quiero traerle en el mensaje que he titulado Pasos para lograr un cambio en mi vida. Pasos para lograr un cambio en mi vida. Mire, muchas veces nosotros decimos, ay Señor, yo quiero que mi hijo cambie. Padre, yo quiero que mi esposo cambie. Padre, yo quiero que tú cambies esta circunstancia en que yo estoy viviendo. Yo quiero que tú cambies, Padre, eso que me está afectando tanto en la empresa. Y oramos y le pedimos a Dios y decimos, pero hoy, como se titula el mensaje, hay pasos que van a cambiar tus circunstancias. Hay cambios que van a cambiar a ese hijo, a ese esposo, a ese jefe, a ese vecino. Pero mi hermano, hoy queremos hablarles de esto. ¿Cuáles son esos pasos que yo tengo que hacer para ver ese cambio, para ver esa transformación? Y hoy quiero hablarles de una historia que se encuentra en Segunda de Reyes 22:1. Y ahí nos está diciendo sobre el rey Josías. Ahora yo me pregunto, el rey Josías, o les cuento, el rey Josías cambió toda una nación, cambió todo un pueblo. Pero ¿cómo lo hizo? Se preguntará usted. ¿Cómo pudo hacer ese cambio? ¿Cómo pudo ser esa transformación? Ahí vienen los pasos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para poder tener ese cambio? Mire, el rey Josías, para resumirle el capítulo 22 y 23 de Josías, cuenta la historia que él comenzó a reinar de edad de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Nombró de su madre fue Gedida, hija de Adías de Boca. Bueno, yo voy a centrarme de que él reinó a los 8 años de edad. Era un niño. Y lo bueno del caso y de la historia, que este niño, su abuelo, era Manasés. Y Manasés fue el rey más malo sobre la faz de la tierra. Fue un rey tan perverso que cuenta la historia, la Biblia, de que él hizo altares a ídolos. Que él ahí mismo, en el mismo templo, hizo cuartos para obtener la prostitución. Oiga, un rey que profanó el templo de Dios. Un rey que permitió la hechicería, la brujería. Un rey que hizo adoración a los zodiacos. Hizo todo cuanto oiga, ve usted la maldad y todo lo que Dios no le gustaba. Todo lo contrario de lo que Dios gustaba fue lo que hizo este rey. Y este rey, déjeme decirle que era el abuelo de Josías. Derramó tanta sangre que menos mal que hubo un momento en que él se pudo arrepentir. Pero ahí viene el sucesor, que es el hijo, que es Amón. Fue el hijo de Manasés.
y padre de Josías. Mire, tronco de ejemplo tenía este rey. Todo lo que le rodeaba era maldad. Todo lo que le rodeaba era ajeno a lo que Dios quería. Pero hay algo muy impactante, que este niño, a pesar de ser joven, no se dejó influenciar por todas las maldades que hizo el abuelo y que hizo el padre. Al contrario, dice la Biblia que él buscó a Dios. La mejor parte. Buscó a Dios, mi hermano. Todo lo contrario a lo que hizo el abuelo, lo que hizo el papá. Dice la Biblia que él siguió el camino que siguió el rey David de los antepasados. Pero ¿qué quiero decirte con esto en esta mañana? En esta mañana, el primer punto, vemos que Josías no tomó el mal ejemplo. Josías, él actuó conforme a la voluntad de Dios. Y es aquí, mi hermano, la primera enseñanza. Muchas veces decimos, queremos cambiar, que mi hijo cambie. Queremos que mi esposo cambie. Queremos que la circunstancia que estoy viviendo cambie. Pero entonces, como le decía, que Josías no se dejó llevar ni influenciar por lo que hicieron sus padres. Tuvo un mal ejemplo. Ahora, usted muchas veces pone una excusa para no hacer lo correcto en su vida. ¿Y cuál es la excusa? Es que la verdad que yo soy así porque en realidad nací en una familia que no tuvo que ver conmigo. Yo soy así porque mi inmadurez. Usted está por la juventud. Pero le estoy hablando de Josías, que comenzó a gobernar de 8 años, ¿no? Y muchas veces nos decimos, yo no cambio, yo soy así, yo quisiera cambiar. Pero es que hay algo yo estoy viendo que esos cristianitos hacen lo que no deben hacer. ¿Y qué cristiano? O sea, buscamos excusas, amigos y hermanos, para no hacer lo correcto. Y aquí está un ejemplo vivo de Josías. Él tenía un mal ejemplo a todo alrededor. Padre, abuelo. Sin embargo, él cogió la mejor parte. Y la mejor parte es cuando usted busca a Dios. Amén. Cuando usted busca a Dios, hay transformación en su vida. Cuando usted busca a Dios, todo cambia a su alrededor. Hay un cambio absoluto cuando yo busco primero el reino de Dios y su justicia. Porque eso lo dice Mateo 6:35. Entonces, Josías buscó primero el reino de Dios. Amén. Entonces, amigo que me escucha, no es excusa decir, ¿por qué no cambio? Yo quiero ser otra persona. Y usted orando, doblando rodillas. Pero déjeme decirle que primero tiene que haber un cambio en usted. Primero usted demuestre que Dios es primero en su vida. Y le sigo contando la historia de Josías. Perdón, permiso. Estoy resumiendo. Segunda de Reyes 22-23. Ahora voy seguido para Segunda de Crónicas 34 y dice que Josías, a pesar de que el abuelo hizo todo lo incorrecto delante de Dios, a pesar que hizo cosas que a Dios le desagradó, a pesar que hizo hacer que el pueblo pecara siendo la prostitución, que el pueblo pecara yéndose atrás de los ídolos de Baal. Y déjeme decirle que también tenían una diosa que era Acera.
Todas esas cosas que a Dios no le agradaba era lo que hacía Manasés. Y luego su padre. Pero como le dije, Josías buscó lo correcto y lo primero de nuestras vidas. Dice la Biblia que a la edad de 20 años, Josías comenzó a limpiar todo lo que el abuelo y su padre había hecho. Comenzó a limpiar Jerusalén, a Judá. Comenzó a limpiar y dice que él cogió todo eso que hizo su abuelo y su padre y lo destruyó. Lo hizo escombro. Y no solamente lo hizo escombro, sino que también lo hizo polvo. Porque él quería desterrar toda esa maldad que había en el pueblo. Toda esa maldad que había ahí en Jerusalén. Él quería gobernar conforme Dios quería, porque él tenía la mejor base espiritual. Y la mejor base espiritual es buscar a Dios. Cuando usted no busca a Dios, mi hermana, no piense que va a haber un cambio en su vida. Y le va a pasar como le pasó a Manasés. Ellos reinaron y no sabían lo que era un temor de Dios. Pero aquí vemos que Josías a los 20 años, primera vez había visto que un rey hiciera eso que hizo. Limpió toda Judá y Jerusalén. Comenzó a quemar todo. Comenzó a destruir todo lo que los padres habían hecho anteriormente. Esa diosa que ellos adoraban, la volvió polvo. Y la palabra dice que después del polvo, la convirtió en ceniza. Y la echó al río para que se fuera y no hubiera quedado nada del antepasado. Cosas que no habían hecho otros reyes. Porque de ahí también vemos que también cuando fue Salomón, usted sabe que Salomón llegó un momento en que él se escapizó totalmente. ¿Qué es lo que hizo? Tenía más de 1000 mujeres. Y además de eso, a cada mujer le hizo un cuarto para que adoraran ídolos. Mira, mi hermana, para poder tenerlos contentos a las mujeres que él tenía. Todo eso, esas cosas tuvo que limpiarlas Josías. Porque él no quería que en su gobierno existieran tales cosas. ¿Qué me enseña esto Josías a mí y a usted? Que hay que quitar todo aquello que a usted le está perjudicando de tener esa intimidad con Dios. Todo aquello que usted quiere cambiar su familia, busque. No permita que nada quede residuo del antepasado de usted. Cuando usted buscó a Dios, ya todo eso pasó, ¿verdad? No deje ni aún algo que le pueda recordar eso. Eso hizo Josías. Y sigue contando la historia, que no solamente limpió a Judá y a Jerusalén, sino que el templo, comenzó a limpiar el templo. Porque es que él quería gobernar conforme a la voluntad de Dios. Porque tengamos en cuenta que él reinó bajo la voluntad de Dios. Y por eso él hizo no molestar a Dios como hicieron sus antepasados. Mire, su abuelo muere y él se arrepintió. Él se arrepintió. Pero él quiso quitar muchas cosas, pero no le dio tiempo porque la muerte lo cogió. Entonces aquí, donde quedan todavía cenizas, donde quedan ladrillos que todavía dejó el abuelo de él, dice que Josías comenzó a limpiar el templo, sacando todas esas barbaridades que habían hecho los reyes anteriores. Josías limpió el templo. Amigo que me escucha y hermano,
Anteriormente era el templo cuando lo limpió Josías, ¿verdad? Pero hoy en día el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle que usted tiene que limpiar ese templo. ¿Qué es lo que le está dañando a usted su corazón si es el templo del Espíritu Santo? ¿De qué lo está llenando? ¿De resentimiento? ¿De amargura? ¿De qué está llenando usted su corazón si es el templo del Espíritu Santo? Dice que Josías lo primero que hizo fue limpiar todo. Hoy te está enseñando, te está diciendo que limpies tu corazón, que limpies tu mente, que limpies tu espíritu. ¿Quiere que tu familia cambie? Hay que cambiar nosotros primero. Primero tiene que cambiar usted. Josías hizo eso. Primero cambió él. Y la cosa va más buena todavía. Limpia el templo. Y cuando él limpia el templo, él convidó a muchos del pueblo a que vinieran. Dice la Biblia que todos fueron contentos para decorar el templo, para ponerlo bonito, a limpiar toda esa porquería que había. Pero mire, mientras estaba en esa labor de limpiar el templo para poder adorar a Dios, encontraron un libro que es el libro de la ley. Mojoso, mi hermano, porque no se usaba, estaba abandonado. Si él lo encontró porque estaba abandonado. Entonces, si estaba abandonado, ¿cómo podían leer la palabra? Por eso, como ellos no tenían a Dios ni conocían a Dios, eso fue tremendo, mi hermano. Pero ahora él encuentra el libro de la ley. Y déjeme decirle, otra enseñanza que nos da aquí es que ese libro de la ley es la palabra de Dios, que es la que te redarguye, que es la que te ilumina, que es la que te inspira, que es la que te guía. Había mucho tiempo que no lo leían, pero ahora Josías lo encuentra y manda a buscar a los sacerdotes para que le leyeran el libro de la ley. Cuán grande y cuán sorpresa cuando él lee ese libro. Mi hermano, cuando tú lees la palabra de Dios, hay transformación en tu vida. Cuando tú lees la palabra, ella es la que te guía y te dice qué es lo que tienes mal en tu vida, qué es lo que tú tienes que cambiar. Porque la palabra de Dios nos inspira siempre a seguir adelante. Ella es la que fortalece nuestras vidas. Ella es la que nos guarda. Ella es la que nos guía. Y cuando Josías se entera de esto, él ve que su pueblo está en peligro. Porque un pueblo que no había escuchado de la palabra, él mira y se sorprende. Y le duele. Y dice la palabra que él rasca su vestido. Déjeme decirle, cuando aquí en la Biblia habla de rasgar sus vestidos, eso es enseñar de dolor, de decir, me duele todo lo que está pasando en este pueblo. Me duele cómo tienen ese Dios grande y poderoso olvidado. Mire, amigo, dice la palabra que Josías se dolió tanto que lloró. Y mandó a buscar a todos los gobernantes, todos los del pueblo, chicos, grandes, jóvenes, niños, no tuvo que ver. Todos vengan acá, los citó. Amigo que me escucha, cuando tú te llenas de la palabra, tú quieres salir a llevarla. Porque ve que esto está perdido. Porque está viendo cómo está contaminado el mundo. Tú no te puedes callar cuando tú lees la palabra. Cuando tú la guardas en tu corazón.
Eso hizo Josías. No podía callar. Él llamó a todos y les leyó el libro de la ley. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Josías? Él primero mandó que se la leyeran a él. Y después a todo el pueblo. Amigo, si usted quiere tener un cambio en la vida, primero su cambio debe ser en usted. Primero usted debe reconocer en qué estoy fallando. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no me ha escuchado la oración? Si yo estoy doblando rodillas y mi hijo peor. Josías primero permitió que se lo leyeran a él. Después se la leyó a todo Judá, a todo Jerusalén. Y déjeme decirle que eso no queda ahí, mi amigo. Él se da cuenta y se compromete con Dios y hace un pacto con Dios. Señor, yo te prometo, Padre, que toda esta congregación va a cumplir tus mandamientos. Entonces, ¿qué nos está enseñando Josías? Que primero yo debo buscar primero de Dios. Yo debo primero limpiar mi corazón. Ese templo que es el templo del Espíritu Santo. Que yo soy la primero que tengo que llevar la palabra, porque ya yo me llené, me llené de esa palabra. Ahora voy a decirlo a los demás. En el peligro que está el país, en los momentos que tú estás diciendo y aprende que yo tengo que cambiar, que yo tengo que orar, que yo tengo que buscar a Dios, como hizo Josías. Ese libro de la ley, hermano, este libro estaba abandonado, empolvado. Pero él cogió, lo limpió y mandó que se lo leyeran. ¿Será que usted está leyendo la palabra como debe ser? ¿O la busca cuando tiene un tema y más nada? Amigo, no abandone la palabra de Dios. Es para que usted todos los días de su vida lea la palabra. Que ahí es un espejo para mi vida. Ahí donde me está hablando qué tal, cómo estoy, cómo me comporto. Y dice la palabra que Josías limpió el templo totalmente. Y cuando él, dice la palabra que cuando él busca de Dios, hubo un cambio en ese pueblo, hubo un cambio en Jerusalén, hubo un cambio en Judá. Era diferente a como cuando gobernaban los otros. Mira, quiero decirle, amigo, que cuando usted busca a Dios, todas las circunstancias cambian. Fíjese que la primera iglesia del siglo fue producida por eso. Porque dice que cuando Jesús se fue, estaban reunidos todos los discípulos, que cayó sobre ellos el Espíritu Santo, mi amigo. Y cuando el Espíritu Santo está en su vida, hay un cambio total. ¿Y cuál fue ese cambio? Enseguida sale Pedro a predicar. Pedro salió con todas las fuerzas, Pedro salió con toda la energía, Pedro salió con todo el amor a predicar el evangelio. Y eso dio resultado, porque como él estaba lleno del Espíritu Santo, muchos fueron los que se convirtieron. ¿Está usted haciendo como Dios quiere para que el Espíritu Santo se llene sobre usted su vida? ¿O lo está opacando con sus acciones, con su manera de ser? Yo te invito para que en el día de hoy usted analice esto y diga: ¿en qué estoy fallando, Espíritu Santo de Dios? Yo quiero que tú avives, que tú me avives cada día. Yo eso le pido a Dios todos los días. Señor, dame ese avivamiento, porque yo quiero servirte con toda la fuerza de mi corazón. No solamente porque me toca una prédica hoy, no.
Donde me llamen y me lo puede decir mis hermanos. Me llaman para el barrio, ahí estoy. Me llaman para el ayuno, aquí estoy. Pero mire, porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno lo que quiere es servirle a Dios. Y fíjense que cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los discípulos, hubo un cambio total en ellos. Y de ahí en adelante, dice que eso fue grandioso. Grandioso, porque el Espíritu Santo estaba en todos ellos. Ese fuego que arde en mi corazón, que yo puedo decir, arde en mi corazón, porque eso se ve. Los frutos tienen que darse. No es de palabra, mi amado. Es lo que tú vives. A veces nos escudamos con que no somos perfectos y hago lo que yo quiero. No somos perfectos, pero hay un perfecto que murió para perfeccionarnos. Él murió en la cruz para perfeccionar nuestras vidas. Aleluya. Sigue la historia de Josías. Cuenta la historia que Josías, cuando encuentra el libro, él lo manifiesta a los demás. El pueblo cambia. Dice que se llenaron todos del Espíritu Santo. Y también cuenta que él comenzó a festejar la fiesta de la Pascua. Usted sabe que anteriormente se festejaban esas fiestas de las Pascuas. Que anterior todos los reyes lo tenían olvidado, ya no lo habían hecho y Dios mandaba que se hiciera la celebración de la Pascua. ¿Y qué pasó aquí, amigo? Tremendo. ¿Qué es la celebración de la Pascua para aquellos que no saben? Ellos estaban celebrando lo que Dios había hecho cuando Dios los libró y estaban cautivos en Egipto. Ellos estaban celebrando que Dios los había hecho libres. Esa era la celebración de la Pascua. Hoy en día, nosotros no celebramos la Pascua, pero tenemos que celebrarla. Y usted me preguntará, ¿cómo la celebro, hermano? Bueno, ahora abra los oídos. Piense. La celebración de la Pascua hoy en día es cuando nosotros reconocemos que Jesús murió en la cruz por nosotros. Siendo inocente, siendo santo, muere por tu pecado y por mi pecado. Eso es celebrar la Pascua hoy en día, mi amigo. Celebrar siempre, recordar eso que hizo Dios, eso que hizo Jesús en la cruz. Cuando usted recuerde eso, no solamente recuérdelo en Semana Santa, que es cuando todo el mundo pone la película a ver. No, tenemos que celebrar la Pascua recordando que Jesús murió por ti y por mí todos los días de mi vida. Todos los días. Y verá que cuando usted recuerda esto, tiene en cuenta esto, hay un cambio en su vida. Hay un cambio en sus hijos. Hay un cambio en esa circunstancia que usted está viviendo. Pero recuerde siempre lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así se manifiesta hoy en día en mi vida y en su vida la celebración de la Pascua. Cuando usted recuerda ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que murió por ti y por mí, y que llevó mis pecados y que sepultó la enfermedad, nuestros dolores y todo lo hizo el Señor Jesucristo. Cuando usted recuerda eso, va a ver que hay un cambio en su vida, mi amigo. No espere que sea el domingo para recordar lo que Dios hizo por ti. Es todos los días de nuestra vida. Amén. Si lo cree, denle un aplauso a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre. Gracias, Padre amado, porque tú diste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros, mi Dios amado, sin merecerlo. Ahora te digo, amigo y hermano, y te insisto, que cuando tú tienes a Dios primero en tu vida, las demás cosas vienen por sí solas.
Muchas veces no sabemos el versículo que dice Mateo 6:35, dice sí, buscad a Dios primero y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pero déjenme decirle, cuando tienen el momento que debemos tenerlo en cuenta, no lo hacemos. No lo hacemos. Primero son otras cosas. Ay, hermano, vamos a hacer un servicio en tal parte. Hermano, yo no puedo porque esto y esto. Y después decimos primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscamos excusa, hermano. ¿Cómo va a haber un cambio en su vida si siempre tiene una excusa para adorar a Dios, para buscar a Dios, para alabar a Dios? Josías se sometió él primero y después sometió al pueblo. ¿Te quiere someter a su familia? No vaya hasta ese libro, la palabra ahí empolvada, como cuando la encontró Josías. Que esa palabra siempre esté en nosotros, viva en mi vida. Porque a veces con nuestra boca decimos algo y con nuestros hechos estamos diciendo otro. Con nuestra boca predicamos aquí que Jesús es el Señor, que Jesús es primero, pero con los hechos que yo tengo digo otra. Así que no hay mejor prédica que es tu vida, como la hizo Josías. De edad de 8 años, él pudo tener excusas, pero no las tuvo. Él no quiso hacer lo que hicieron sus antepasados. Si usted quiere limpiar hoy el templo de Dios, como hizo Josías, hoy es el día que usted reconozca en qué estoy fallando. Porque muchas veces buscamos a Dios, oramos a Dios, alabamos a Dios, pero hay algo que en ti no ha cambiado. Esas relaciones que tienes que no las has cambiado. Esas actitudes viejas no las has cambiado. ¿Cómo quiere que cambie? Por el que tú estás orando. ¿Cómo quiere que cambie? Tenemos que hacer como hizo Josías. Dice, él no dejó nada, ningún rastro. Él cerró puertas, porque eso lo echó al río. Cuando usted echa en un río, eso se va. Ahí Josías estaba cerrando puertas. ¿Será que tú tienes puertas abiertas? Que en el primer momento amo a Dios, quiero a Dios, pero de repente hay algo que en ti te está llevando a quitar esa comunión con Dios. Porque tú no has soltado todo aquello que te está perjudicando. No has soltado todo aquello que está contaminando el templo de Dios. Amigo, hoy es el día que Dios te está diciendo, no busques excusas. Josías pudo tener excusas, pero no las hizo. ¿Qué excusa le estás poniendo tú a Dios? ¿Qué excusa le ponemos, hermano? Buscamos cualquier cosa. Josías no lo hizo. Dice la palabra que Josías se dolió de que el pueblo estuviera sin el conocimiento de la palabra. Se rasgó sus vestidos. Y la cosa no para ahí, amigo. Dice Josías, la palabra que cuando Josías le habla al pueblo, manda a buscar una profetisa. Y la profetisa le dice, Josías, Dios va a traer juicio sobre esta nación. Amigo, cuando andamos así vagando, jugando al cristianito, cuando andamos haciendo lo que Dios no le agrada, créame que juicio va a haber para su vida. Créalo, no lo estoy diciendo por hacerlo coger miedo. Pero fíjate que Dios se hastió y dijo, va a haber juicio, voy a acabar con todo. Somos privilegiados haber conocido al Señor. Somos privilegiados, amigos.
Y dice la palabra que la profetisa le dice: Josías, Dios te manda a decir que como eres un hombre que te has rasgado los vestidos porque te dolió el haberme ignorado este pueblo, ignorándome, Josías, Dios te manda a decir, le dice la profetisa, que como a ti te dolió todo lo que hizo este pueblo, como tú quemaste todos esos altares, como tú quitaste todos esos cuartos de prostitución, como tú quitaste toda esa adivinación, como tú quitaste toda esa brujería, Josías, déjeme decirte que tú no vas a ver ese juicio. Tú no lo vas a ver, Josías, porque tú vas a morir y vas a ser enterrado en paz. Yo te quiero decir, amigo y hermano, que muchas veces se nos muere un familiar, un pariente, un vecino o alguien que a usted le duele. Muchas veces decimos, eso lo castigó Dios, algo hizo mal. O decimos, hasta peleamos con Dios. ¿Por qué te lo llevaste? Porque yo he oído muchos entierros y eso es lo primero que dicen. ¿Por qué te lo llevaste? Si eres Dios, ¿por qué no lo dejaste? Tanto que oré y no se curó, sino que te lo llevaste. Vean, nos ponemos hasta rebelde y peleamos con Dios porque nuestro familiar se fue o el pariente se fue. Pero lo que no sabe usted es que Dios, como le dijo a Josías, te voy a llevar, vas a morir, para que no veas toda esta desgracia que va a pasar en el pueblo. Para que no te duela todo lo que está pasando, Josías, estés tranquilo. Porque cuando tú mueres con el Señor, ese es un sueño, mi amada. Entonces, quizás, tal vez, Dios se ha llevado a esa persona que usted tanto le dolió y que usted está reclamándole a Dios todavía para librarlo de cualquier cosa que a él le iba a pasar, que iba a ver. Dios no quería que lo viera, Dios no quería que sufriera. Por eso, antes que pasara eso, mejor se lo llevó. Yo recuerdo, ahora que estoy diciéndote de Josías, que me contaron que un muchacho era malo, pésimo, mala conducta, y el pelado se arrepiente. El pelado va a la iglesia, el muchacho va a la iglesia, estaba activo, estaba pero que con el primer amor, como estamos nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que venga el primer amor a nuestras vidas. Y resulta que cuando el pelado sale, o el muchacho, el pelado se mata, muere. Y la gente, ay, este no era cristiano. Que la gente tiene una temática que cree que el cristiano es eterno. Ay, eso que era cristiano. Resulta que hubo una persona sabia que estaba ahí y le dice: bueno, mío, si Dios se lo llevó, porque Dios quería conservarlo en las cosas de él. Dios sabía que más tarde lo estaba librando de algo que de pronto él iba otra vez a volver, y Dios lo selló con su espíritu. Eres mío, no quiero que te pierdas. ¿Por qué no lo tomamos de esa manera? Dios a veces hace estas cosas que a veces desconocemos, pero si tú lees la palabra, amigo, te vas a enterar de muchas cosas. Si tú lees la palabra, amigo que me escucha, otras son las cosas y otro concepto vas a tener. Porque esto no es que yo voy a coger la palabra hoy, mañana no, el día. Y entonces, ¿qué pasa, mi amigo? Que ignoramos tantas cosas que Dios quiere decirte a ti para tu vida. Y como la ignoramos, nos perdemos. Nos perdemos, amigo. Nos apartamos. Y queda como que hoy soy cristiano, 4 meses sí, otra vez bajamos y otra vez subimos. Pero eso ocurre cuando tú dejas suelto algo en tu vida. Eso ocurre cuando tú no tienes al Espíritu Santo de Dios siempre activado en tu vida. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios vivo en tu vida,
créeme que nada te va a apartar de las cosas de Dios. Nada ni nadie te va a apartar de las cosas de Dios. Pero cuando nosotros no leemos la palabra, estamos en tembleque. Y cualquier cosita nos aparta. Cualquier comentario nos aparta. Pero Dios te está diciendo en esta mañana, amigo, que me escucha, por acá por las redes, los que están presentes, que la única solución en tu vida para tu problema, que lo único que puede cambiar tu vida, que lo único que puede cambiar tu familia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esa es la palabra que es como una espada cortante. O sea, que primero me corta a mí y después a los demás. Eso fue lo que hizo Josías. Primero él se llenó de la palabra, luego reunió al pueblo y luego el pueblo se convirtió. ¿Qué está haciendo usted, mi amigo? ¿Qué está usted haciendo con su vida? No esté jugando con su vida, amigo. Hoy es el día de que tú aprendas lo que hizo Josías, lo que tú aprendas, que para que tú veas que hay un cambio en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu amigo, en tu vecino. Busca a Dios, que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Él es el que puede manifestarse y haber un cambio total, por muy difícil que sea la circunstancia. Porque para Él no hay nada imposible. Y Josías tomó el mejor camino. ¿Qué camino quiere tomar usted en esta mañana? ¿Será que quiere seguir así de esa forma? Ni soy frío, ni soy caliente. No, amigo. La palabra dice que a los tibios Dios lo vomitará de su boca. Entonces es el momento que usted busque con fervor, con esa pasión de buscar a Dios. Con esa pasión para servirle a Dios que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito y alabado sea su santo nombre. Hoy Dios te está hablando a tu vida, amigo. Hoy es la oportunidad que Dios quiere que tú tengas para que tú puedas celebrar esa Pascua en tu vida, recordando quién es Cristo, recordando que Cristo murió por ti y por mí, recordando que Cristo se llevó mis pecados. ¿Será que usted lo está recordando, amigo? ¿O será nada más que en Semana Santa cuando se ve la película de la muerte y crucifixión de Cristo? Yo te invito, amigo, a que siempre estés celebrando esa Pascua en tu vida. A que siempre busques la palabra primero, para que puedas decir, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque a veces nos quedamos callados. ¿Por qué? Si yo creo en ese Cristo que murió por mí, si yo creo que Él lo está haciendo nuevamente.